Después de haber estudiado en el vídeo anterior la ley de Coulomb, vamos a abordar el concepto de potencial eléctrico y campo eléctrico. Empezaremos por el campo y luego hablaremos del potencial. Es una continuación de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Recuerden, habíamos dicho que las cargas eléctricas perturban sus alrededores y crean una región donde existen unas propiedades que antes no existían, unas propiedades atractivas o repulsivas frente a otra carga. Llamamos campo eléctrico a la región en donde se dejan sentir esas propiedades de naturaleza atractiva o repulsiva que tienen su origen en una carga eléctrica. Ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir porque es importante. La gran ventaja de inventarnos, claro, el concepto de campo es que nos permite olvidarnos de la carga eléctrica que genera dicho campo. Y esta idea ya la habíamos utilizado cuando estudiamos el campo gravitatorio. Recuerden que decíamos eso, que alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, alrededor de una masa, existe una región en donde se siente una propiedad atractiva generada por esa masa frente a otra masa. Es útil insistir en que los campos gravitatorios solo los sienten las masas, los campos eléctricos solo los sienten las cargas. Y que en el caso de las cargas, ya lo hemos dicho antes, la interacción es de naturaleza atractiva o de naturaleza repulsiva. Recuerden que la ley de Coulomb hacía mención a la fuerza de interacción entre dos cargas cualesquiera. Pues bien, vamos a suponer que para conocer cuánto es de fuerte, de intenso, de enérgico el campo que rodea una carga, lo que hacemos es medir la fuerza que esa carga que crea el campo ejerce sobre la unidad de carga colocada en los alrededores de ese campo eléctrico. Es decir que en lugar de estar hablando de la interacción entre dos cargas cualesquiera, estamos hablando de la interacción entre una carga, la que crea el campo, y otra que tiene de valor unidad. O sea que estamos hablando de la fuerza ejercida sobre la unidad de carga colocada en un sitio del campo. ¿Se fijan? Estamos hablando de la fuerza ejercida sobre la unidad de carga colocada en un punto del campo. A eso le llamamos intensidad de campo eléctrico. O sea que no hacemos otra cosa más que singularizar la ley de Coulomb para el caso de que en los alrededores de una carga esté colocada una unidad de carga positiva colocada en ese punto del campo. Y por lo tanto, igual que la fuerza tenía un carácter dirigido, la intensidad de campo tiene también un carácter dirigido, claro, porque como ven, la ecuación que relaciona el valor de la intensidad de campo es la fuerza, pero en lugar de llamarle F le llamamos E, ejercida sobre la unidad de carga. Aquí teníamos un 1, ¿recuerdan? La ley de Coulomb decía F igual a K por Q por 1 partido por R cuadrado. Y aquí decimos E, intensidad de campo, vector intensidad de campo, fuerza ejercida sobre la unidad de carga, igual a K por Q por 1 partido por R cuadrado. Entonces, la intensidad de campo no es más que una situación concreta, especial, cuando en los alrededores de una carga hay una unidad de carga y medimos la interacción sobre esa unidad de carga. Si quien crea el campo es una sola carga, la fuerza ejercida sobre la unidad de carga es una sola fuerza.
Pero si quien crea el campo es un conjunto de cargas, la fuerza ejercida sobre esa unidad de carga es la suma vectorial, la suma geométrica de las fuerzas ejercidas sobre esa unidad de carga por el conjunto de cargas que hay. Por eso podemos escribir que el vector intensidad de campo es igual a K por la suma de Q sub I partido por R sub I al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que también podremos escribir que la intensidad de campo, fundándonos en el principio de superposición, es igual a la suma de las intensidades de campo que crean cada una de las cargas. Pero claro, esa suma es una suma vectorial, es una suma de todos los vectores intensidad de campo que crean cada una de las cargas existentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos dos cargas, en este caso hemos elegido una positiva y otra negativa, y queremos saber cuánto vale la intensidad de campo en el punto P, como decimos que el vector de intensidad de campo es la fuerza ejercida sobre la unidad de carga colocada en ese punto del campo, la fuerza ejercida sobre la unidad de carga aquí será una intensidad de campo es 1. Pero si la carga que está también a los alrededores del punto P es negativa como esta, la intensidad de campo en P debido a la presencia de la carga Q2 es igual a S2. En definitiva, la intensidad de campo que la carga Q1 y la carga Q2 crean en el punto P es la suma de S1 más S2. La suma vectorial. Entonces tengo que saber cuánto vale S1, tengo que saber cuánto vale S2 y tengo que sumarlas y calcular. Igual que ocurría con los vectores fuerza, con la ley de Coulomb, pues ocurre con los vectores intensidad de campo, que hay que sumarlos como vectores. Por eso tenemos aquí otro ejemplo en donde dos cargas crean un campo eléctrico en un punto tal como este. La fuerza ejercida sobre la unidad de carga en este punto del campo debido a la carga Q1 es este. Debido a la carga Q2 es este. Porque este y este son las fuerzas ejercidas sobre la unidad de carga colocada en ese punto del campo. Pero, en definitiva, el campo resultante es la suma de los dos, pero la suma vectorial. Y como son dos vectores de la misma dirección y de sentidos contrarios, es la resta. Por eso, hay que hacerlo de esta manera, como está aquí. Y es igual a S1 más S2, que equivale a S1 menos S2. Claro, ¿por qué? Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente que la suma de los vectores intensidad de campo hay que hacerlo como una suma dirigida, como una suma de S A más S B. El campo final resultante es E. Y la suma es una suma de dos vectores. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a sumar vectores y aplicar la norma de la suma de vectores. A continuación vamos a hablar de la representación del campo eléctrico, porque es muy útil representar a los campos eléctricos. Los alumnos saben que siempre que se trata de dibujar una región donde existe alguna propiedad particular, recurrimos a un sistema de convenio. Nos ponemos de acuerdo en determinadas cosas. Todos hemos aprendido la manera de dibujar las curvas de nivel, tanto que se trate para representar alturas en la geografía como profundidades en el mar.
Pues bueno, convengan ustedes conmigo en que es muy útil dibujar a los campos eléctricos poniéndonos de acuerdo en representar una serie de líneas imaginarias, claro, cerradas, que salen de las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas, en mayor o menor densidad de líneas o de curvas por superficie, en razón de la mayor o menor intensidad del campo eléctrico. Las líneas del campo son líneas cerradas que salen de las cargas positivas, que son fuentes de líneas del campo, y terminan en un sumidero, que es una carga negativa. Cuando las dibujamos así, como hemos hecho en la parte superior de esta figura, estamos suponiendo que el campo es infinito y que esas líneas del campo se dirigen hacia cargas negativas situadas en el infinito o que vienen de cargas positivas situadas en el infinito. Y así representamos un campo uniforme y así representamos un campo que no es uniforme. Uniforme decimos porque la superficie esférica que rodea a estas líneas del campo está atravesada por el mismo número de líneas, mientras que en la segunda de las figuras, se fijan aquí, solamente una línea de campo atraviesa a una unidad de superficie, en este caso hemos supuesto que es 1 metro cuadrado, mientras que en esta región ese mismo metro cuadrado está atravesado por 4 líneas de campo. O sea que aquí el campo es 4 veces más intenso que aquí. El campo no es uniforme. El campo sí es uniforme en toda esta región porque la misma unidad de superficie es atravesada por el mismo número de líneas de fuerza. Por lo tanto, convendrán conmigo en que nos ponemos de acuerdo en que para representar la región en donde existe un campo eléctrico dibujaremos líneas del campo. Unas son las cargas positivas, fuentes, y las cargas negativas son sumideros. Si pensamos 2 veces en esta representación, nos estamos dando cuenta de que todas las regiones que están situadas a la misma distancia de la carga tienen la misma intensidad de campo, porque recuerden, es la fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto del campo. Como esto es una superficie esférica, bueno, esto es una circunferencia, pero podríamos imaginar que esto mismo es aplicable a una superficie esférica. En todos estos puntos que yo estoy señalando, la intensidad de campo es la misma. Por eso a esta superficie se le llama una superficie en donde la intensidad de campo es la misma. Luego le llamaremos una superficie equipotencial, pero bueno, de momento lo que nos interesa saber es eso. Y si se percatan, las líneas de fuerza del campo son perpendiculares a esta superficie y las líneas de fuerza del campo son las trayectorias que seguirían las cargas, en este caso positivas, que abandonadas libremente cayesen en este campo eléctrico. Recuerden que esta era la trayectoria que seguía una unidad de masa que caería en un campo gravitatorio. Pues esta es la trayectoria que sigue una unidad de carga que nosotros libremente dejemos caer en este campo eléctrico. Las líneas de campo representan también, decimos aquí, la dirección en el cual las energías potenciales de dicho campo varían con mayor rapidez. Recuerden, la energía potencial dentro del campo gravitatorio varía con mayor rapidez en la dirección vertical. Es pues muy útil el representar a los campos mediante el campo. Terminamos este pequeño y breve repaso sobre
el concepto de intensidad de campo con una lectura que sugerimos haga el alumno con calma de cómo se ha determinado por vía experimental la carga del electrón. Una vez que hayamos terminado esa lectura, nos introduciríamos en el concepto de potencial eléctrico, que es la segunda parte de este documento, que será objeto de otro tratamiento sonoro en un vídeo aparte para no hacer este demasiado extenso. Nada más y muchas gracias.